noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Recordá que como todos los miércoles estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Así es, y hoy vamos a comenzar, vamos a abordar nuevamente la importante lucha que están llevando adelante los trabajadores de LEAR, la autopartista que, bueno, hace semanas que están en conflicto con 200 familias en la calle. Sí, tenemos que plantear por qué seguimos abordando este conflicto, ¿no? Hace ya varias semanas que en este programa venimos cubriendo lo que sucede con los trabajadores del LEAR y su lucha, y justamente lo hacemos porque consideramos que es un conflicto testigo. No estamos hablando solamente de estas 200 familias que se quedan en la calle, sino también del destino de miles de trabajadores. ¿Por qué? Porque están enfrentando despidos y suspensiones que realizan las empresas, ni bien ven reducido mínimamente, podríamos decir, ¿no?, su margen de ganancias. Las empresas desatan ofensivas contra los trabajadores con suspensiones y despidos, como estamos viendo a lo largo de todo el país. Exponenciales ganancias, ¿no? Como escuchamos al presidente decir, se las llevan en pala, bueno, y como decías vos, apenas se disminuye un poquitito esa ganancia, los platos rotos la pagan los trabajadores. Por eso esta lucha es tan importante y ha generado tanta solidaridad en todo el país por parte de los trabajadores y bueno, se viene convirtiendo en una causa popular. Así es. Bueno, también vamos a estar abordando el conflicto que se vive en este momento en la Franja de Gaza, que lo cubrimos la semana pasada, realmente es un tema para seguir abordando, el genocidio, ¿no?, por parte del Estado de Israel. Tenemos que decir, Lina, que la semana pasada, cuando empezamos a abordar este tema, estábamos hablando de 200 muertos del pueblo palestino. A esta altura estamos hablando de un ataque terrestre también por parte de Israel sobre la Franja de Gaza, que ya lleva más de 650 muertos del pueblo palestino, ¿no? Una masacre que está generando un amplio repudio por parte del pueblo a escala internacional, ¿no? Distintas movilizaciones que vamos a estar cubriendo. Exactamente. Y vamos a comenzar el programa de hoy viendo la movilización que se realizó en el día de ayer, organizada por los trabajadores del Hospital Neonatal, trabajadores y trabajadoras, compañeras de Silvina Córdoba, una de las 9 mujeres en nuestra provincia que han sido víctimas de femicidio. Bueno, también un importante repudio porque su homicida, como bien nos cuentan, no es la primera vez que asesina a una de sus parejas. Lo venimos cubriendo en este programa, nos parece importantísimo que ante esta situación los y las compañeras de Silvina Córdoba ponen en pie la organización para darle un freno de una vez por todas a esta problemática que sufrimos particularmente las mujeres. Comencemos con este informe. En este momento estamos tratando de que se comprenda que no terminó todo acá, o sea, sí apareció muerto esta persona, pero no terminó el caso de Silvana, así como el de muchas. Nosotros queremos principalmente que se haga justicia, como decía mi compañera, que se enjuicie y que se destituyan a los jueces, a los camaristas, a la Cámara Sexta, que fue la principal que lo ha dejado en libertad a esta persona, porque se hablan de muchas cosas, pero de esas personas nadie da nombres, quiénes fueron los culpables de dejar en libertad a una persona que no estaba apta para ser libre y que no estaba capacitada para reinsertarse. Desprotegidas, con miedo, es decir, no es el único caso, estamos viendo todos los días que hay casos de femicidio con ex convictos como protagonistas, con gente que tiene restricción, es decir, que ya no los para nada. Por eso nosotros exigimos, así como se nos exige a nosotros y se nos hace juicio por mala praxis, nosotros también queremos un juicio por mala praxis a los psiquiatras, a los psicólogos y a los jueces y a todos los que dejan libres a estas personas. Pero bueno, hoy en día la justicia no ve eso, más allá de eso hay 4 chicos atrás de todo esto que necesitan una solución, porque bueno, no tienen los recursos, la madre en sí, digamos, era la que proveía todo el sustento y hoy en día falta. Entonces es necesario que la justicia se haga cargo de esa familia. La verdad que es una persona a la cual vamos a extrañar muchísimo en el hospital porque era parte de la alegría del hospital. En lo personal uno le extraña porque realmente ha compartido en estos 8 o 9 años con ella mucho tiempo y es como una familia directamente, más que una compañera. Y nos seguiremos manifestando hasta que algún funcionario o alguien se nos acerque y nos dé una solución. Esa es la idea, seguiremos manifestando. Sí, principalmente yo quiero agradecer tanto a las Rojas como a Pan y Rosas, como a la UTS,
como la preocupación de Marrón, porque ya muchas organizaciones que vinieron y se solidarizaron con nosotras. Muchas gracias a ellas por estar presentes. Ustedes ven en este momento, son mucha gente que estamos luchando así por Silvana como por todas nosotras. Todos en este momento somos Silvana y Elsa, que también ha sufrido el femicidio de este hombre. Bueno, estamos acá en una movilización exigiendo justicia por Silvana Córdoba y esencialmente para que se acaben los femicidios. Queremos denunciar que hay una justicia completamente patriarcal, que es la responsable que este segundo caso de una mujer asesinada, el quinto en la provincia, el noveno el quinto en un mes en la provincia y es el noveno en la provincia desde que comenzó el año, haya sucedido. ¿Por qué? Porque la justicia, sosteniendo prejuicios completamente retrógrados, como que Molina actuó bajo emoción violenta y que la mujer lo había provocado, fue la responsable de liberarlo para que esto se pudiera cometer. La otra cómplice de que esto suceda es la policía. ¿Por qué? Porque además de no tomar nunca las denuncias de las mujeres cuando van a las comisarías, de revictimizarlas, de ponerlas en duda, no hizo el más mínimo esfuerzo para buscar este hombre que atemorizaba a toda su familia y que fue el asesino de la compañera. Entonces lo que estamos acá es pidiendo justicia, pero dejar en claro también que la única manera de acabar con los femicidios es con las mujeres movilizadas. Creemos que acá el femicidio es una larga cadena de violencia que nos tiene a las mujeres en las peores condiciones laborales, trabajando en negro, que es una gran causa por las cuales las mujeres no abandonan el hogar de donde son maltratadas, porque no tienen cómo sostenerse o sostener a sus hijos. Opinamos que se nos niegue el derecho al aborto es otra forma de violencia. Las redes de trata que regentea la policía con la justicia y con los funcionarios cómplices es otra forma de violencia. Entonces estamos acá movilizándonos para decir basta de femicidios, pero porque queremos acabar con todas las formas de violencia contra la mujer. Resaltar que esto que están haciendo las trabajadoras y los trabajadores del neonatal es un gran ejemplo, porque frente a un nuevo caso de violencia machista que se cobra nuevamente la vida de una mujer, en lugar de confiar en una justicia cómplice, en una policía cómplice, confían en el camino de su propia organización y movilización. Así que nos parece realmente un ejemplo muy reivindicable y que debería ser seguido en todos los lugares de trabajo en donde sucedan casos de violencia machista. Y para continuar queremos invitarte ahora este fin de semana, viernes y sábado, a la película documental Mica, Mi Guerra de España, que va a estar presentándose, va a ser estreno aquí en Córdoba y vamos a contar con la presencia de uno de los directores. Veamos el clip. El inmenso lago Futalaufken, de un verde más verde que los lagos de leyenda, fue la tentación más fuerte de nuestra vida. Tentación, digo, y muy grande, pero los votos pronunciados en la extrema juventud nos la vedaban. Desde mucho tiempo atrás nos habíamos impuesto otro destino, el de luchar por la revolución. Una vez más me descubro capitana, madre de familia que vela por sus niños soldados.
Me quedo aquí porque pertenezco a esta guerra y solamente la puedo servir aquí. Porque solamente aquí es pura, lejos de la no intervención y las demás politiquerías. Bueno, queda hecha la invitación para viernes y sábado a las 21 horas con la presencia del director Fito Pochat. Y también el día sábado a las 19 horas se inaugura mismo en Bataclana la muestra Mujeres Indisciplinadas. Así que este fin de semana el valor de la entrada es de 20 pesos. Comunícate con nosotros al 444-4482 o al 155-322-377. Estamos ahora con la columna habitual de Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Sergio Castro, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Buenas noches. Bueno, antes de adentrarnos en el análisis de la importante lucha que viene llevando a cabo los trabajadores del LEAR, Hernán, te pedimos si nos podés hacer un comentario sobre la situación que hemos vivido en el día de ayer los cordobeses con el paro de la UTA y, bueno, ya el anuncio por parte de la municipalidad de quitarle directamente la concesión a Ciudad de Córdoba. Bueno, algo breve. Me parece que lo que muestra a grandes rasgos es el desastre de un sistema del servicio público de transporte en la capital provincial que muestra la lógica de los empresarios, la lógica del lucro. Es decir, porque por un lado tenemos dos grandes responsables. Por un lado la municipalidad, que ya es conocido y han tenido denuncias por los favores a voces que se conocen alrededor de la empresa ERSA. Se conoce la denuncia que le hicieron por dádivas a funcionarios del gobierno de Mestre. Relaciones que ya viene tejiendo el padre de Ramón Mestre cuando fuera interventor en la provincia de Corrientes con estos empresarios. Recuerden que el viaje, el avión pago, etcétera, es decir... La invitación a la fiesta, ¿no? Ese escándalo. Claro, un sector del gobierno, en este caso el municipio radical, tratando de favorecer una empresa y por otro lado, el otro gran responsable, la empresa Ciudad de Córdoba, que denuncia esto, que tiene razón, pero al mismo tiempo son los mismos empresarios que han vivido de los subsidios, que piden subsidios permanentemente, que hacen lobby permanentemente para subir el boleto del transporte de los pasajeros. Entonces, la verdad que los principales víctimas son los usuarios y, en este caso, los trabajadores que con un sano instinto, como me comentaban muchos periodistas en las puntas de línea, que podían realmente, una cosa que no se reflejó mucho en los medios, pero que realmente los periodistas volvían y decían, se nota realmente que tiene una preocupación genuina porque ya conocen lo que pasó con otras empresas en Córdoba cuando se pasan los pliegos de licitación de una empresa a otra y por lo general los que pierden son sectores de trabajadores que se quedan sin la fuente laboral o pasan a convenios donde se les reducen un montón de conquistas. Bueno, esto se garantizó, pero lo que muestra en última instancia es que solamente un transporte estatal bajo la gestión de los trabajadores y comités de usuario, que no esté bajo la lógica de la ganancia empresaria porque es un servicio público, es lo único que en última instancia puede dar un transporte de calidad como realmente se merecen tanto los trabajadores como los usuarios aquí en Córdoba. Bueno, empecemos ahora con el tema que presentamos al comienzo sobre la importante lucha que están llevando adelante los trabajadores del LEAR. Yo, antes de que nos pongamos un poco al tanto sobre las últimas novedades de esta lucha, los invito a que veamos las imágenes del apoyo que han recibido los trabajadores y sus familias de parte del Club Belgrano de aquí de Córdoba. Bueno, un saludo para todos los trabajadores del LEAR, para las 200 familias que los acompañan y de acá de Belgrano les mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo muy grande y yo también me sumo a la causa. Bueno, a todos los muchachos de LEAR, desde acá todo el apoyo, esperemos que se solucione todo el problema y bueno,
esperemos que sea pronto porque es una situación difícil. Un abrazo grande y métanle para adelante. Hola, soy Esteban Tete González y quiero mandarle un saludo a toda la gente de LEAR en esta lucha y en esta batalla que están llevando adelante, que sepan que todo el Club Atlético Belgrano y su plantel están con ellos. Fuerza, adelante y ojalá que se haga justicia y los reincorporen al trabajo. Veíamos ahí el apoyo y la bandera, ¿no?, de los trabajadores de Belgrano en apoyo a la lucha de los trabajadores de LEAR, que la desplegaron en el clásico con Talleres. En el clásico con Talleres. Un fenómeno los muchachos de Talleres y también la gente de cultura del club. De Belgrano. De Belgrano, perdón. Se ríen los amigos ahí atrás, Furcio. No, que la gente del club también se prestó a esta iniciativa y bueno, vemos los trabajadores, una iniciativa enorme que no salió en muchos medios, muchas veces no se muestra esta cara del deporte y esta cara de en este caso del Club Atlético Belgrano y sus jugadores siendo solidarios justamente con la situación que viven más de 200 familias en Buenos Aires que están luchando por mantener la fuente laboral. Y un poco muestra cómo se extiende el apoyo también entre distintas personalidades de la intelectualidad, de la cultura, hacia los trabajadores, ¿no? Veamos ahora un clip sobre más apoyos que están recibiendo los trabajadores por parte de distintas personalidades. Músicos que se quieren solidarizar con la lucha de los trabajadores, desde su música, desde su arte, aportar en difundir y en solidarizarse con los trabajadores que están luchando. Estamos tratando de acompañar en lo que podemos a la lucha de los trabajadores de LEAR. Voy a limpiarme la mente, me voy, la noche mató lo que soy. Como quedé, lo mal que terminé, ahora quiero agua para la sangre que contaminé. Debería irme, mi sombra oscurece lo que un día iluminé. Voy a contar en apoyo a los trabajadores de LEAR. Muchas gracias por hablar. Bravo, relato lo que no me trago. A fin de cuentas nada tengo, solamente lo que invento. Y lo que hago, lo deshago. Ahogo pena, me desahogo. Último trago, ¿cómo lo pago? Digo las cosas al revés, sé que me querés. Ese no es el tema es... Y recuerden que está la alcaldía para que puedan aportar al fondo de huelga de lucha. ¡Por la lucha de los trabajadores a muerte! ¡Vamos! ¡Unidad de los trabajadores! ¡El que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! Que la crisis la paguen los patrones. Muy bien. Les llamo muchas gracias. Los mejores, los únicos, los metas de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los metas de la clase obrera. Bueno, están llegando mensajes acá, giro a la izquierda, nos dicen, estaría bueno que los demás equipos tomen el ejemplo de Belgrano. Muy buena iniciativa, Claudia de Alberdi. Otro mensaje dice, buenas noches, quería pedir que repitan la dirección para ver la película. Bueno, la dirección es Arturo M. Vaz, 1083, Barrio Güemes. Este mensaje, y tenemos un mensaje también de Débora que dice, gracias por la cobertura de Giro a la Izquierda. Leo ha vuelto a trabajar y está nuevamente junto con sus compañeros. Está hablando del caso de Leonardo Sánchez, delegado de los trabajadores de Baleo, sobre quien pesaba una restricción ordenada por un fiscal impidiéndole entrar a la fábrica. Así es. El juez de control determinó que esa restricción debía cumplirse por 60 días sin prorrogarse y hoy justamente fue el primer día que ingresó por la fábrica, realizó una asamblea, porque recordemos que están en una situación de conflicto, están en conciliación obligatoria porque hay un preventivo de crisis presentado por la empresa para suspender en principio trabajadores efectivos y para despedir contratados o no volverlos a contratar, contratados de mucho tiempo. Y bueno, después de la asamblea se quedó a seguir trabajando y prestando servicios. Bien. Bueno, veíamos recién el apoyo, ¿no?, de distintas personalidades a los trabajadores de LEAR. Ahora, del miércoles pasado que cubrimos en este programa a hoy, ha habido cambios importantes, ¿no? Ha habido distintos ataques hacia los trabajadores y bueno, la respuesta que han dado los trabajadores. ¿Qué nos pueden comentar para poner un poco al tanto a los televidentes sobre lo que sucedió la semana pasada? La principal, creo yo, novedad, que algo comentamos la semana pasada, fue que el sindicato, junto con la empresa,
desvió un colectivo que tenía que ir desde la puerta de Volkswagen. Recuerden los televidentes que en este conflicto del autopartista Lear, la empresa llamaba a los trabajadores a concentrar en la fábrica Volkswagen, que está a unos cuantos kilómetros de Lear. Allí los hacía subir un micro y desde ahí se trasladaban hasta la empresa. En esta oportunidad lo que pasó es que se presentó el sindicato Pignarelli con toda una cantidad de patoteros. Hicieron a los trabajadores subir al micro, los llevaron no hacia la fábrica, sino hacia el sindicato, y realizaron una asamblea en la cual no hubo absolutamente ningún debate. Están los audios de esa asamblea donde dicen que no va a haber debate y lo único que se pone en consideración en medio de un montón de matones y de patoteros es que los trabajadores tenían que firmar la destitución de sus propios delegados. Es decir, bueno, esa asamblea se realizó y ante esa situación los abogados de los trabajadores, junto con muchas personalidades como Nora Cortiñas, como Pérez Esquivel y una decena y decenas de abogados laboralistas en la Argentina, realizaron una, si no me equivoco Sergio, una denuncia penal. Se está por presentar una denuncia penal. Estamos elaborando una denuncia penal. Perdón, cuando decimos una asamblea sin debate, estamos hablando de una actividad digna de la dictadura militar. En un sentido, Digo, sí. para que pensemos Sí, o sea, nivel de... me parece que está bueno contextualizar en qué marco se da esto. O sea, venimos de un conflicto donde hubieron 300 suspensiones, actualmente hay 100 despidos, siguen habiendo... 200 despidos. Hay 200 en realidad, o sea, hay 100 personas que todavía no reciben el telegrama de despido, pero ya no están suspendidos y están en una incertidumbre. Los damos que están despedidos en última instancia. Hay acciones judiciales para que eso se retrotraiga, hay acciones judiciales porque a los delegados, a la interna que es opositora les mata, a la lista verde no los dejan ingresar, donde la justicia, 3 juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo ordenan que tienen que volver. Hay un intento de la empresa vía judicial de dejarlos fuera de la fábrica con desafueros, donde la justicia le dice que no corresponde dejarlos afuera, y ante esta paridad, por decirlo así, judicial entre obreros y patrones, entra el ESMATA a tratar de jugar un rol más pro patronal que pro obrero, donde utiliza los estatutos para tratar de dejar a los delegados sin los elementos necesarios para poder seguir siendo delegados, o sea, revocando mandato, seguramente después vendrá la expulsión, cosa que ya vimos con el caso de Hernán cuando fue lo de Iveco, o sea, la patronal actúa por un lado y el ESMATA actúa por el otro, uno con el estatuto, otro con los elementos propios de la ley. Igualmente, Sergio, tengo entendido, por ejemplo, decías los estatutos del ESMATA, pero los estatutos del ESMATA plantean que en caso de destituir a los propios delegados electos por sus compañeros se necesita hacer un congreso extraordinario, que es lo que hicieron en el caso mío, o una asamblea de trabajadores donde los propios delegados que se proponen ser revocados deberían estar presentes. Como todo, derecho a réplica. Como ¿no? todo proceso, más que derecho a réplica, como todo proceso tiene derecho a defenderse. O sea, lo dice la ley de asociación sindical y lo dice el estatuto. Tiene el debido proceso, o sea, la posibilidad de que cada persona se defienda de lo que se le imputa, lo tiene cualquier ciudadano argentino, sea trabajador o no. Pero no estuvieron. No, a lo que voy es esto. O sea, el proceso se muestra que la asamblea fue el 17, pero hubo una situación que fue 15, 16, 17. 15, 16... los miembros del sindicato estuvieron dentro de la fábrica, porque adentro hay gente que está trabajando y produciendo, tratando de hacer firmar un petitorio o un supuesto pedido de los trabajadores al gremio para revocar los mandatos. Todo aquel que no firmó o hizo un cuestionamiento, hoy está despedido, o sea, no sigue trabajando. Posterior a eso, el día 17, como dice Hernán, la empresa los viene citando fuera de la fábrica a los trabajadores porque como hay un bloqueo, hay un acampe, los trabajadores despedidos para tratar de volver, no pueden ingresar como normalmente ingresan. Entonces los reúne a todos en Del Casey y Henry Ford, que es en la puerta de Volkswagen. En realidad eran 15 colectivos, 10 colectivos llenos y 5 a medio llenar, eran 363 trabajadores, donde ellos suben con la intención de ir a trabajar, esperan hasta las 10 de la mañana, los colectivos no arrancan, en ese momento sube gente de la patota del ESMATA, o sea, gente de la directiva y gente pagada por ESMATA, donde les dicen que no van a trabajar, que van a ir al sindicato a revocar los mandatos, y textualmente hay trabajadores que expresan esto en la denuncia, que van a ser testigos de esta denuncia que estamos por presentar. Dice, el que no levanta la mano, quédese en el acampe. O sea, como iban a pasar por el acampe de Lear, le dice, quédese en el acampe, es decir, son despedidos. Entonces, o sea, aquel que no vote la destitución de exactamente, sus propios el que no levante la mano en la asamblea donde vamos a ir, quédese en el acampe. Llegan al ESMATA
lo recibe Pignarelli y Manrique, le dice, muchachos, esto es una asamblea, pero en la cual no va a haber debate, el debate lo vamos a hacer en otro momento, acá venimos a revocar el mandato. Leen una carta de la empresa dice que conoce que existen cautelares a favor de los delegados, que no las va a cumplir, y que si tiene que cumplirlas, se va de la Argentina. Entonces, no va a cumplir los fallos de la justicia. No va a cumplir los fallos de la justicia, o sea, las reinstalaciones que están ordenadas, y si lo tiene que cumplir, en el sentido de que si hay una situación de relación de fuerza entre los trabajadores de afuera, para que se cumpla, se va de la Argentina. Entonces, ante eso, Manrique dice, bueno, muchachos, esta es la forma de proteger nuestros puestos de trabajo, es revocando el mandato de los delegados. Ahora, Y someten a votación, o sea, sin ni siquiera hacer un debate. Y sin ni siquiera tampoco permitirle a estos 4, en realidad son 5 miembros de la interna, pero hay 4 porque hay uno que está de licencia, dejarlos dar su punto de vista. Con la particularidad que solamente a uno le notifican 2 días después de la asamblea que ya había sucedido. Frente a eso, nosotros estamos haciendo una presentación judicial. La notificación para que participe de esa asamblea llega 2 días después. O sea, nosotros estamos haciendo una denuncia penal, como contó recién Hernán. Entendemos que existe el delito de coacción, donde a alguien se lo somete para que haga o deje de hacer algo, y puede llegar a desencadenar, como ha comentado Miriam Bregman y algunos abogados de Buenos Aires, en privación legítima de la libertad, porque la gente subió al colectivo para ir a trabajar y de repente se vio que iba camino al sindicato. No para ir por asamblea. su propia voluntad al sindicato, sino a la fábrica. No, y además no solamente por su propia voluntad, sino que a su vez estaban totalmente obligados a hacer cierta conducta, que es votar, porque si no se quedan en el acampe. O sea, es gente que si no quedaba despedida. Hay 4 que no firmaron el petitorio del 15 y 16 y no pudieron entrar otro día a trabajar. Ahora, este hecho ha sido tan escandaloso que inclusive ha sido tratado por los propios medios, ¿no? Hemos visto Berbisky en su columna dominical, estamos hablando, Berbisky, una persona que apoya al gobierno nacional, en su columna dominical de Página 12, y también Cárpena de Clarín, justamente haciendo referencia a esta situación. Así es, bueno, pasa que es una cosa muy alevosa el totalitarismo con el que se maneja este sindicato. Entonces Berbisky intenta plantearle como que no estamos todavía en una situación como si fuera el 74, 75 en la Argentina o, digamos, después del Cordobazo, donde afluían por miles trabajadores y corrientes combativas, democráticas, etcétera, sino más bien que no es esa situación. Eso mismo le dicen otros sectores del sindicalismo, como Facundo Moyano, como otros sectores, incluso Moyano, incluso Micheli, que se han pronunciado diciendo no puede ser que sea tan escandaloso, tan escandalosamente totalitario el accionar de un sindicato. Entonces llama la atención y obliga a que muchos periodistas, como en este caso Berbisky, reconocido como oficialista del gobierno, a tener que hablar sobre esta cuestión, porque está dando que hablar. Quizás aquí en Córdoba estamos alejados 700 kilómetros y sea una cuestión que por ahí no se vive el día a día, pero imagínense esta situación en el medio del corazón industrial del Gran Buenos Aires. Es una cosa de la cual está hablando muchísimos trabajadores y están viendo día a día cómo actúa realmente una burocracia sindical, y eso que a veces se dice desde la izquierda que la burocracia sindical es la policía al interior del movimiento obrero. Bueno, más claro, imposible. Son la policía al interior del movimiento obrero, haciendo cosas como las que recién relataba Sergio. Por eso le vamos a hacer una denuncia penal, porque es como ponerte un revólver y obligarte a hacer cosas en contra de tu voluntad. Eso, ¿no? De alguna forma lo que estamos... En realidad sí. Lo que se está denunciando. Claro. En realidad, o sea, el plano de conjunto muestra que el sindicato o la dirección del sindicato no está haciendo más que allanar el camino a la empresa para que pasen los 300 despidos que intentó hacer sin un procedimiento que establece la ley, que es el preventivo de crisis, frente al cual los delegados plantearon un plan de lucha no solamente en las calles, sino con cuestiones legales, y como les viene resultando algunas cuestiones a favor, el sindicato colabora. O sea, en un medio periodístico, no me acuerdo si fue en Radio Mitre, donde le hacía una entrevista a Pignarelli y le decía, pero no entiendo, la empresa quiere despedir y suspender, no está dentro del marco legal, los delegados defienden o la interna defienden a los trabajadores despedidos y ustedes lo que hacen es allanar el camino a la empresa para que avance con ese plan. No, bueno, como habla Pignarelli, ¿no? O sea, todo dice que no, pero es una situación bastante... Muestra claramente la colaboración entre el sindicato y la empresa para un plan
patronal. Aparte recordemos que no tiene crisis, porque en este momento Lear, que abastece esencialmente a Ford, está importando los cables, es decir, Ford está produciendo cotidianamente, normalmente. Es decir, que Lear no produce aquí en Argentina, viola los convenios que hay de intercambio comerciales y exporta desde Centroamérica para que Ford pueda seguir produciendo. No hay absolutamente ninguna crisis. Lear no tiene crisis. Lo que quiere sacarse de encima son a los delegados y a los trabajadores que defienden sus derechos y se oponen a los planes que tiene la patronal. Sí, después lo importante creo que es la solidaridad que ha recibido, así como veíamos Belgrano, digamos, creo que este plan sindicado por la directiva del MATA es porque evidentemente si hace una asamblea al interior de la fábrica con los delegados, no puede pasar, o sea, no pasa ninguna revocación de mandato, no tienen no tienen llegada hacia la base de los trabajadores para poder llevar adelante la revocación. Claro, de hecho esta comisión interna fue votada el año pasado con el 70% de los votos. Exactamente. Y tuvo un intento de revocación que terminó siendo fallido. O sea, cuando les MATA lo quiso hacer como establece el estatuto, y lo hicieron dentro de la fábrica y con sus delegados presentes dentro de la fábrica, perdieron como en la guerra. Eso creo que hay un video. Creo que en Giro a la Izquierda lo hemos pasado. Lo hemos pasado, quizás en el próximo programa podamos mostrar justamente, porque cuando intentaron hacerlo como establece el estatuto, le fue muy mal y los trabajadores los sacaron, votaron por amplia mayoría su respaldo a sus propios compañeros y bueno, se tuvieron que ir como rata por tirante, como dice la canción. Así es, bueno, como planteábamos, este conflicto está generando muchísima adhesión. En el día de hoy ya se realizaron la tercera jornada, no solamente en Buenos Aires, sino en distintas provincias del país. Muchos sectores apoyando esta lucha. Veamos imágenes de lo que fue la tercera jornada en apoyo a los trabajadores de Lear. Bueno, hoy es la tercera jornada nacional en solidaridad con los trabajadores despedidos, que son más de 300 en Buenos Aires. Bueno, veíamos recién la importante acción realizada en el día de hoy en el marco de la campaña que han lanzado de solidaridad con los trabajadores de Lear y esta campaña que también implica juntar 1 millón de pesos por los trabajadores, ¿no? Vos venís de Buenos Aires. Yo la semana pasada estuve en Buenos Aires, estuve por Lear, pero también estuvimos porque, como saben, Volkswagen viene incumpliendo un fallo judicial para reinstalar a Walter Silva. Frente a ese incumplimiento, la justicia ha condenado a Volkswagen a pagar sumas de dinero. O sea, mientras está dispuesto a pagarle a Walter Silva para que no entre, está dispuesto a suspender trabajadores y pagándole el 75%. Estamos hablando de Volkswagen Córdoba. Volkswagen Córdoba. Entonces, acompañamos a Walter a hacer los trámites propios en los tribunales y después fuimos a la CAMPE, digamos, a la puerta de Lear, donde el propio Walter Silva hizo una donación de ese dinero que había recibido Volkswagen al Fondo de Lucha de los Trabajadores de Lear, en el sentido de mostrar cómo la solidaridad de clase, o sea, como un trabajador que recibe dinero de parte de una patronal automotriz que gana bastante dinero y por no cumplir una orden judicial pone dinero para que estos trabajadores que vienen defendiendo los de Lear frente a despidos y suspensiones puedan seguir peleando y no quebrarse por hambre, por falta de dinero. A su vez, nosotros los abogados del Centro Profesional por los Derechos Humanos hemos hecho una donación también de parte de los honorarios que nos corresponden por esos juicios, donde hemos aportado 50.000 pesos al Fondo de Lucha de Lear, como forma de tratar de evitar que, bueno, intervenimos en muchos conflictos y sabemos que a veces el hambre
quiebra los conflictos y permite a la empresa poder dejar los conflictos sin obreros que quieran seguir peleando. Entonces es una forma de aportar para que esto continúe. Bueno, en ese marco veamos la jornada que se realizó el domingo aquí en Córdoba, en el Parque Sarmiento, dentro de la campaña para juntar al Fondo de Lucha. Estamos acá haciendo una actividad, una jornada enorme en el Día del Amigo. En solidaridad con los trabajadores de LEAR, como parte de la gran campaña que estamos haciendo para juntar 1 millón de pesos para el Fondo de Lucha de los Trabajadores de LEAR. Y en esta jornada que estuvo muy linda, donde trabajadores, estudiantes, enfermeras, docentes, nos organizamos para poder llevar adelante esta campaña, juntando Fondo de Lucha con la gente que está acá. Acá en Córdoba nos hemos acercado a la fábrica de LEAR Córdoba, donde también han demostrado bastante solidaridad y preocupación por el tema. Incluso ellos también están sufriendo suspensiones y tienen miedo de futuros despidos. Es parte de poder darle una continuidad y hacer cada vez más popular esta lucha para que sea una demanda del conjunto del pueblo y bueno, se exprese la solidaridad a nivel nacional. Bueno, esa fue una de las jornadas que se realizó el domingo aquí en Córdoba, en el Parque Sarmiento, en el marco de esta campaña para juntar 1 millón de pesos para los trabajadores de LEAR. También en las puertas de Volkswagen se estuvo juntando... Así, los trabajadores despedidos, los despedidos de enero del 2013 de Volkswagen fueron a la puerta a buscar colaboración con las urnas. Por eso es importante que todo aquel que vea en la calle o en todas las actividades que se hagan, a veces centralizadas, a veces no tan centralizadas, juntando dinero para el Fondo de Lucha, que aporten, porque es importante mantener, y no es fácil, a 200 familias para que no dejen de pelear por volver a trabajar. Nosotros, además, o sea, me olvidaba recién y me acordaba lo de Belgrano, la iniciativa de pedirle al Club Atlético Belgrano que aparezca la bandera en el partido es iniciativa del Centro Profesional por el Derecho Humano, fue una nota presentada a la parte de cultura de esa institución donde accedieron a que el equipo saliera el domingo con esa bandera. O sea, creo que como esas iniciativas hay que pensar un montón más. Todas aquellas que se puedan ir ocurriendo a televidentes o a personas que quieran sumarse a pensar de manera creativa qué otras cosas pueden hacerse para propagandizar este conflicto y para atraer a mayor cantidad de gente que colabore, no solamente con dinero, sino con ideas. Está abierto, creo, la posibilidad para todo aquel que quiera hacerlo. La semana pasada veíamos también en el corte que se realizó, que fue la segunda jornada, que desde Giro a la Izquierda entrevistamos a automovilistas que pasaban por el lugar y a contramano de lo que muchas veces vemos en los medios de comunicación, la gente estaba, digamos, no quejándose de la interrupción del tránsito, sino todo lo contrario, planteando la necesidad de apoyar a los trabajadores. Eso también es muy importante para resaltar y bueno, desde Giro a la Izquierda también pueden comunicarse con nosotros por Facebook o vía telefónica para hacer las donaciones o las propuestas que se puedan hacer al respecto. Bueno, yo simplemente saludar y felicitar a los trabajadores de Volkswagen, que recién lo planteaba él, hicieron una colecta de más de 2.300 pesos, así que muchísimas gracias y aguanten los trabajadores de Volkswagen, que son una gran muestra de solidaridad. Y que vamos a estar seguramente en otras fábricas de la provincia buscando la solidaridad con los trabajadores de LEAR. Bien. Bueno, adiós. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y si les quedaba alguna duda de por qué colaborar con los trabajadores de LEAR y sumarse a su lucha, veamos un video de los hijos de los trabajadores. Mi papá está acá para que le den los trabajos a los despedidos de LEAR y que no querían más despedidos. Y si despiden a alguien de LEAR o otra fábrica, despiden a la familia también.
Yo me llamo Morena. Lo único que yo quiero es que mamá vuelva al trabajo. Que tenga mucha fuerza y que no se deje llevar por lo que le dice la gente, porque ella es una persona muy buena y va a lograr lo que ella quiere. Me llamo Abril y mi mamá es una de las despedidas de LEAR. Van a entrar porque están luchando un montón y espero que entren. Y que espero que recuperen su trabajo pronto y que vuelvan a trabajar. Nosotros Horacio pidiéndonos si podemos explayarnos sobre la opinión que tiene el Frente de Izquierda sobre los fondos buitre, el pago de los fondos buitre. Es un tema que ya hemos abordado en programas anteriores y que estaremos abordando en próximos programas. Bueno, y veamos ahora, como decíamos al principio del programa, sigue el genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Los invitamos para no llenar de palabras, sino que veamos esta imagen. Esta explosión que acabamos de ver es un aviso, ¿no es cierto? 50 segundos posterior, 50 segundos es el tiempo con el que cuentan la gente del hospital, los civiles, los niños, las mujeres, para huir del ataque. Veamos la imagen. ما بقول اخوي هذا بيجري لا يا ابوي بقول تحذيري لا خدتني شو طالعين ابوهم هذول المجانين Bueno, para conversar sobre esta cuestión estamos con nuestro columnista internacional habitual, Eduardo Castilla. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien, bueno, veíamos una de tantas imágenes, ¿no?, que podemos mostrar para graficar la terrible situación que se está viviendo. La brutalidad con la cual está atacando el Estado de Israel al pueblo palestino en este momento. Así es, bueno, brutalidad que justamente por ser tan descarnada está generando movilizaciones en distintos puntos del mundo. Si te parece, te invito primero a que veamos un clip cubriendo estas movilizaciones y después comenzamos a conversar. Bien. Centenares de muertos y heridos han dejado los ataques aéreos perpetrados por el régimen israelí contra palestinos en la Franja de Gaza. Estos ataques han despertado la indignación de ciudadanos de todo el mundo, quienes se han concentrado en las instalaciones de las embajadas de Israel en sus países para rechazar la violencia contra el pueblo palestino. La condena a los ataques israelíes contra la Franja de Gaza aumenta día a día en el mundo entero. Las dos instancias del poder que rige la política exterior de Estados Unidos, por un lado el Departamento de Estado y por el otro la Casa Blanca, fueron escenario de multitudinarias protestas en contra de los ataques israelíes. Queremos decirles a las marionetas israelíes en Washington que detengan la masacre, que detengan el financiamiento al terrorismo israelí y detengan el asesinato de nuestra gente en la Franja de Gaza. Este es otro capítulo de la guerra criminal de la élite israelí que está subyugando y asediando política y económicamente a un pueblo. La tragedia que estamos viviendo quedará marcada en la conciencia de cada judío, musulmán y cristiano amante de la justicia en el mundo. Activistas critican la cobertura mediática estadounidense que resalta las bajas israelíes sin siquiera mencionar a los palestinos. Y en Cisjordania, cientos de palestinos salieron a las calles a protestar por la incursión de Israel en la Franja de Gaza. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, quienes usaron gases lacrimógenos y granadas. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladados a hospitales cercanos. Varios centenares de personas se concentran en torno a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para protestar contra los ataques de Israel sobre la población árabe que vive en la denominada Franja de Gaza.
El contingente, constituido por un par de centenares de manifestantes, reivindica la lucha del pueblo palestino por su independencia y exigen al gobierno mexicano se manifieste en contra de los bombardeos a la población civil. Unas 50 organizaciones, entre ellas partidos de la izquierda socialista, sindicatos y organizaciones pro derechos humanos, exhortaron al cese inmediato de los bombardeos en Gaza. Reclamaron sanciones urgentes contra Israel para que respete el derecho internacional. Por otra parte, con la movilización, los manifestantes rechazan la postura del presidente francés, François Hollande, que considera que el conflicto en Gaza es un acto sin importancia para el país galo. En Madrid, la protesta se realizó en la Plaza de Callao. Durante la jornada, los manifestantes abogaron por una Palestina libre. Además, exigieron que se castigue a Israel por el atropello contra el pueblo palestino. Los civiles también condenaron la indiferencia de la comunidad internacional ante la violencia generada por el gobierno de Tel Aviv. Actividades similares se repitieron en otras ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Girona. Yo creo que es necesario por lo menos mostrar la indignación, la exigencia de que se haga justicia con la población de Palestina, que lleva ya demasiadas décadas. Es la Plaza del Venezolano en Caracas. Se levantan las banderas pidiendo paz y justicia por la ofensiva israelí. Y el tema de Palestina, óigase bien, no es religioso. No es musulmanes contra judíos, ni cristianos contra musulmanes. Es un problema geopolítico, de ocupación de un territorio necesario para Estados Unidos avanzar en la ocupación de todo el mundo, del Asia y del África. Palestine, yes! Israel, no! The state of Israel must go! Palestine, yes! Israel, no! The state of Israel must go! Yes! Zionism, no! The state of Israel must go! Bueno, en la ciudad de Córdoba también se realizó una movilización el jueves pasado. Estuvimos cubriendo la movilización y particularmente conversando con una integrante del núcleo de solidaridad con Palestina. Si te parece, vamos a ver las imágenes y después sí venimos a conversar sobre el tema. Sí. Este genocidio no comienza hoy, ni comienza hace 2 meses, comenzó hace muchos años. Se ha agravado con este bloqueo a Gaza que hay en este momento, que es, como ya se dijo, por aire, por mar y por tierra. Y bueno, en este momento nosotros decimos que quién es el que nos está matando a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra cultura, que es lo que ellos quieren que desaparezca, es Israel, apoyada abiertamente por las potencias de Estados Unidos y encubiertamente por la Unión Europea y por todos los países que han callado cobardemente el aislamiento y el bombardeo y el aniquilamiento y extinción que están tratando de hacer con el genocidio de Gaza. Entonces nosotros decimos, al mundo le decimos que le damos la culpa, lo cargamos con la culpa del genocidio a la comunidad internacional, porque en ningún momento se ponen de manifiesto ni toman posición política frente a este ataque, ante esta impunidad. Nosotros nos preguntamos, los organismos de derechos humanos, ¿qué han hecho? Nos preguntamos, la Organización de Naciones Unidas, ¿qué ha hecho? Nos preguntamos, la Organización de Atlántico Norte, lo único que ha hecho es mandar una flota al Mar Negro que probablemente sea para proteger las actividades de Israel y no para proteger a los pescadores del mar de la Franja de Gaza, que es la única fuente de alimentación que en este momento tiene la franja. En Gaza no hay medicamentos, no hay luz, no hay agua, no hay comida, la gente está aterrada.
Bueno, vemos, ¿no?, cómo crece internacionalmente el repudio a una masacre que no hace más que escalar, ¿no? Así es, tal como decías vos al inicio del programa, los muertos ya por lo menos en los informes de hoy son alrededor de 600. Según los mismos análisis de la ONU, el 74% serían civiles y al mismo tiempo estamos hablando de entre 120 y 140 niños asesinados. Es decir, como veíamos en el video del principio, la brutalidad con la cual actúa el Estado de Israel, un método propio de un genocidio directamente, tanto en lo que es la advertencia, que no tiene nada de advertencia porque son solamente 50 segundos, o lo que comentábamos la semana pasada de arrojar panfletos desde el aire o llamar a celulares diciéndole a la gente que tiene que trasladarse inmediatamente a no se sabe dónde, demuestran directamente una política abiertamente colonialista que está generando un enorme descontento incluso al interior del mismo Estado de Israel. La semana pasada hubo movilizaciones en Israel, alrededor de 4.000 personas, que es una franja minoritaria de la población, pero que muestra un descontento. Hoy se conoció en internet una carta de reservistas que se niegan a directamente integrar las tropas que van a atacar, que van a entrar a Israel. Recordemos que un punto importante es que Israel entró efectivamente en el terreno militar a través de una invasión terrestre, y hay un dato muy importante desde el punto de vista del análisis, que es que Israel lleva en estos primeros 6 días de invasión terrestre 32 muertos, esa era la cifra que se conocía en el día de hoy, es una cifra muy grande en relación a anteriores incursiones militares, y esto, según analistas internacionales, empieza a generar una crisis al interior del propio Estado de Israel, donde sectores de la opinión pública, de los medios de comunicación, empiezan a preguntarse si tiene algún tipo de sentido o no esta intervención militar. Obviamente el sector más de derecha, que está incluido directamente dentro del propio gabinete de Netanyahu, entre ellos el partido Hogar Judío, de la cual es la diputada que el otro día llamó a asesinar a las madres de todos los palestinos, digo, una definición claramente nazi, por decirlo de alguna forma. Es decir, todos los analistas internacionales la compararon con Hitler. ¿Cuál es la diferencia entre esta mujer y Hitler? Obviamente ese sector está imponiendo una política cada vez más guerrerista, pero esto no deja de tener contradicciones en el conjunto de la situación. Ahora, de alguna manera podríamos plantear que estas movilizaciones que veíamos recién contrastan con la política que están teniendo en relación al conflicto de los distintos gobiernos en donde se desarrollan esas movilizaciones. Exactamente. Hasta ahora los gobiernos lo que han tenido son todas declaraciones. La enorme mayoría de los gobiernos, y no todos, salvo contadas excepciones, como decíamos la semana pasada, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Venezuela, pero que más allá de la condena política no hacen absolutamente nada porque mantienen relaciones comerciales. Todos los gobiernos han caído en una especie de teoría de los dos demonios, de decir que hay un enfrentamiento igual de ambos bandos. Ya quedó claro, lo demostramos nosotros, lo señalamos la semana pasada, lo señalan todos los analistas a nivel internacional, es imposible hablar de guerra, incluso se habla de una guerra simétrica, que es un eufemismo para no decir que hay efectivamente una masacre. Entonces, la condena que hace la comunidad internacional a la violencia por ambos bandos, que es de un cinismo absoluto directamente, cuando hay efectivamente un curso de genocidio, como se ve en la cantidad de muertos, es decir, en los datos que dábamos recién. Incluso el gobierno nacional también se expresó a través de la Cancillería en el sentido de decir que hay violencia de los dos lados. Bueno, sí, directamente hay casos ya más extremos, como por ejemplo el rol que está cumpliendo Estados Unidos, ¿no? Hemos visto en el marco de la ONU que directamente Estados Unidos ha votado en contra de una resolución de Naciones Unidas condenando la violación a los derechos humanos que está sucediendo en Gaza. La resolución que se votó ayer directamente es una resolución que condena la violencia. La mayoría de los países de Europa se abstuvieron a esta votación y después Estados Unidos votó en contra. Es necesario recordarle al conjunto de la audiencia que Estados Unidos es el mayor aliado político que tiene a nivel internacional el Estado de Israel. De hecho, Israel es un Estado que actúa como gendarme de los intereses de la región, de Estados Unidos y del conjunto de las potencias imperialistas. Entonces sí, es notorio directamente esta votación. No se podía esperar otra cosa en cierto sentido de Estados Unidos, pero a todos aquellos que hacen la condena también lo hacen desde un punto de vista puramente discursivo, que no va a cambiar nada. Es decir, ningún país ha roto efectivamente relaciones diplomáticas o comerciales con Israel en este momento. Ahora, frente a lo que planteabas recién de esta suerte de teoría de los dos demonios que están esgrimiendo los distintos gobiernos a escala internacional, de alguna manera vemos también que otros sectores, quizás un poco más progresistas, plantean una condena a esta política de Israel, pero quizás no con una salida de fondo, ¿no? Que se podría plantear como forma de terminar con esta situación. En principio eso es un análisis muy complejo para hacerlo en poco tiempo, pero lo que es esencial, por lo menos pensar y tratar de analizar, es que no puede haber la posibilidad de que haya paz en Medio Oriente, una paz duradera, mientras Israel siga siendo un Estado gendarme armado por las principales potencias imperialistas, que lo que hace es controlar efectivamente la región a favor de esos grandes intereses. Es decir, como ya dijimos la semana pasada, es un Estado directamente que está puesto en función de los intereses de las grandes potencias, actúa como gendarme en la región, entonces no puede haber paz mientras ese Estado sigue existiendo con la forma que hoy existe. Bien, seguiremos entonces analizando este tema en próximos programas de Giro a la Izquierda. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes.
Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Recordá que mañana podés vernos, mañana jueves, a las 13 horas por Canal C. Y si no, podés buscar este y los programas anteriores en el Facebook de Giro a la Izquierda. Bueno, nos despedimos. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles a las 22 horas. El mobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón. Email, diseñolimón@gmail.com.